¿Sabías que UATV ahora tiene una app para estar cerca de ti? Es gratis, descárgala desde la tienda de tu sistema operativo. Puedes ver nuestra programación en vivo. Puedes ver programas y episodios anteriores. Puedes consultar programación y puedes estar en contacto con nosotros. Descárgala ya. Mi nombre es Juan Ignacio Reyes González, mi deporte es natación paralímpica y soy originario de la Ciudad de México. Mi deporte es natación, el cual practico desde los 6 años, de alto rendimiento desde los 14. Tengo como 20 años practicando ya el deporte de alto rendimiento en competencias tanto nacionales como internacionales. Cuando pude integrarme a la selección, sobre todo ya en el Campeonato Mundial de Nueva Zelanda en el 98, dije, bueno, pues estoy en un campeonato mundial, estoy en mi primera competencia realmente de nivel fuerte. Primero decía, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que salga. Pero cuando vi que podía hacer grandes cosas, que fue oro en ese mundial, en la prueba de 50 dorso, dije, bueno, pues si puedo hacerlo una vez, puedo hacerlo más, ¿no? Y fue cuando decidí, bueno, dedicarme ya de lleno al deporte de alto rendimiento. 4 veces campeón paralímpico en la prueba de 50 metros dorso, en los Juegos de Sydney, Atenas, China y Londres. 4 veces campeón mundial en la misma prueba, una vez subcampeón. En Nueva Zelanda, en Argentina, en Sudáfrica, en Holanda, en Canadá y ahora en Escocia el año pasado. Los logros, los triunfos, las medallas, los récords mundiales, pero sobre todo también las derrotas, las descalificaciones me han dejado pues también enseñanzas. Para mí pues es prácticamente mi vida, es todo lo que me hace ser, me define también como persona, todo lo que hago dentro de la alberca y todo lo que he aprendido dentro de la alberca, como la disciplina, la constancia, enfocarte en mejorar, todo eso también lo aprendes, pero también para aplicarlo fuera de ella, ¿no? Aprendes también que la vida está llena de retos y como tales tienes que vencer. Mi nombre es Juan Ignacio Reyes, soy atleta paralímpico de natación. And now, Louis Lester Band. There will always be something that tries to destroy everything once created. I need you to get me out of the country. Regresamos. Estamos de regreso y esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a una personalidad a propósito del arranque de la Feria Universitaria del Libro, que será el día de mañana. Bueno, pues nos está acompañando uno de los escritores que estará presentando precisamente uno de sus trabajos. Él es Reza Emilio Juma. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos platicando un poquito fuera del aire, pues algo de lo que tú has hecho en tu vida. Por ejemplo, nos decías que vives desde hace 4 años en México. Tú eres canadiense, pero toda tu vida viviste en España. Sí, una historia complicada, ¿no? Yo nací en Canadá, por lo tanto soy canadiense, pero a una edad muy joven me fui a España a vivir. Viví ahí casi, pues más de la mitad de mi vida. Y cuando empezó la crisis en el 2012 decidí venir aquí a México a vivir. Estuve en Puebla 1 año, en Puerto Ángel, en Oaxaca 1 año, y llevo 2 años en Cozumel y muy feliz. ¿Qué te llamó la atención de venirte acá a México? Sí, lo que he dicho por la crisis. Entonces yo ya sabía que había tomado la decisión de irme de España y buscar trabajo, y México era el sitio que parecía que había mucho trabajo. La gente se puede quejar de la situación de México, pero México es un país que ofrece muchas oportunidades a gente de fuera. Y ya conocía México, ya había estado 4 veces o 5 veces por vacaciones, ¿no? Y es un país que me encanta, tiene muchísima cultura, me encanta la gente que es muy acogedora y aquí estoy muy a gusto, sí.
Y bueno, parte de lo que tú has estudiado, entendemos que tu perfil es de alguna forma hacia la historia y eso se refleja en este libro que vas a presentar el día de mañana, El legado del príncipe de Cachemira. Cachemira. Sí. Ok. Y es una novela. Es una novela. Cuéntanos de este libro. Es una novela que tiene componentes así mezclados, ¿no? Porque lógicamente la novela está basada en la historia. Pero cuando escribí el libro me di cuenta, digo, mira, a mí me fascina la historia. Si tú me das un libro de historia de 500 páginas, yo lo devoro, o sea, no hay ningún problema porque me fascina la historia. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo. Entonces yo lo que hice era mezclar componentes de la historia bien investigada con fantasía, con mitología y con mucho erotismo también, porque el libro tiene que ser trepidante, el libro tiene que ser vivo, tiene que tener mucho color, para que la gente no pierda interés, porque el libro tiene 500 páginas. Entonces lo que yo quería era que la trama fuera intensa desde el principio hasta el final. Claro, porque luego con libros tan extensos como que te pierdes entre tanto personaje, Claro. y ha de ser difícil, ¿no? El poder mantener cautivo a quien está leyendo tu y trabajo. esa es la clave de cualquier libro exitoso, ¿no? De que el lector no se aburra en ningún momento, y eso es muy difícil en 500 páginas. Hablas de Alejandro Magno. Sí. Lo curioso que tiene este libro es que hay mucha gente, sobre todo la gente que no ha estudiado historia, que piensa que hay una verdad absoluta. Entonces los historiadores sabemos que eso no es verdad. Entonces lo que yo ofrezco son otros puntos de vista de la historia, sobre todo la historia del siglo X, porque la historia está basada en el siglo X. Por ejemplo, un ejemplo general que saco en este libro, Jesucristo. Las imágenes que vemos de Jesucristo era un hombre blanco, o más bien bronceado, con el pelo largo y liso. Sin embargo, sabemos que Jesucristo era negro. De hecho, descendía de Etiopía, y la gente de Etiopía es bastante negra. Entonces, son modificaciones a lo largo de la historia para que la historia sea algo favorable para X personas, por ejemplo, para la iglesia o para otro grupo, de los ganadores de la guerra. Entonces, lo que yo hago es ofrecer otro punto de vista de la historia en este libro, pero en un contexto de lo que es una novela histórica, de ficción. Sin ser un libro de texto, vaya, de historia, en el que vamos a ver a la figura de Carlomagno como parte central, ¿hasta qué punto vas tú permitiéndote como autor el poder deslindarte a lo mejor de ciertos hechos históricos para empezar la ficción? Yo creo que era la parte más complicada del libro, ¿no? Porque lo que es el telón de fondo de este libro es la historia. Entonces, se trata de una aventura, de un príncipe que viene de Cachemira, que es una zona del norte de la India, y de hecho dicen que son los descendientes de Alejandro Magno y su ejército, por eso tienen rasgos faciales muy diferentes que el resto de la India. Entonces, él se da cuenta que tiene que llegar hasta Al-Ándalus, cuyo capital es Córdoba, que era el centro del mundo en el siglo X. Entonces se embarca en este viaje y pasa por sitios míticos como Persia, Bagdad, Egipto, Palestina, Constantinopla, los sitios míticos del siglo X. Entonces, lógicamente, en esta aventura lo que yo ofrezco para el lector es un telón de fondo de historia, para que vaya aprendiendo la historia a lo largo del viaje. Claro. Pero a la vez mezclándolo con fantasía, con mitología, con mucho erotismo también, para que la historia sea interesante, para que no sea solamente historia. La historia es un componente. Entonces, el tema de mezclar la fantasía con la realidad, creo que ha sido el punto más complicado, porque lo que quieres ofrecer al lector son hechos históricos basados en la realidad, en la investigación, pero también lo mezclamos un poco con fantasía. Entonces, ahí viene el argumento, ¿no? Entonces es muy difícil como historiador distinguir entre lo que es la fantasía y la realidad. Por ejemplo, si os sacara el ejemplo de que en la historia hubo una batalla de 400 espartacos y vencieron a un ejército de 1.000.000 de persas, o sea, 400 contra 1.000.000, y ganaron los 400. ¿Ustedes dirían que eso es ficción o eso es historia? Pues a veces nos creemos la versión oficial. Claro, y la versión oficial, porque solo tenemos una versión, es que sí, ellos ganaron. Ahora, si lo pensamos, o sea, es imposible que un ejército de 400 hombres
vencieran a un ejército de 1 millón. Pero como solo tenemos una fuente, siempre tenemos que basarnos en esa única fuente. Entonces lo que yo ofrezco en este libro son otras fuentes, otros puntos de vista, pero siempre con un argumento bien basado en la historia. Por ejemplo, digo que el ejército de Alejandro Magno se quedó en Cachemira. Entonces la gente me dice, pero vamos a ver, sabemos que Alejandro Magno volvió a Grecia, volvió a Macedonia. Digo, sí, pero si vamos a Cachemira hoy en día, en el 2016, aún están trabajando con monedas que tienen más de 4.000 años con la cara de Alejandro Magno. Es gente con la piel blanca y los ojos verdes. Y sabemos que en la India no tienen la piel blanca ni los ojos verdes. Entonces, si hiciéramos un estudio de su ADN, lógicamente saldría sangre griega y sangre de Macedonia. ¿Por qué? Porque lógicamente Alejandro Magno y su ejército decidió quedarse ahí. Pero según los historiadores griegos no querían reconocer los hechos y la dijeron, versión oficial. Volvió a Grecia. Es igual que la conquista de México por parte de los españoles. Hay tantísimas versiones de realmente lo que pasó y cada uno tiene su versión. Claro. Cada uno tiene su versión de la historia. Ahora, este es tu segundo libro. Sí, Viene eso es. ya el tercero. ¿Cuándo va a Viene el ser? tercero, que se llama La Trapecista. De hecho, es un libro que yo terminé en el mes de marzo. El libro está aparcado de momento. Por 2 motivos. Primero, porque este libro me está funcionando muy bien. Entonces, todos sabemos que en cuanto tú sacas un libro, matas al antiguo. Ya no puedes hacer presentaciones. Y este libro, sobre todo en las instituciones académicas, está funcionando muy bien. Incluso para la gente que no entiende bien la historia, les encanta el libro porque tiene mucha fantasía, tiene mucho erotismo, mucha mitología. Entonces hay gente que le gusta mucho el libro y está funcionando muy bien. Llevo 1 año de gira, he estado por toda la República presentando el libro, estuve 3 meses de gira en España, llevo casi 8 meses de gira aquí en México, está funcionando muy bien. Entonces el otro está aparcado y creo que lo voy a sacar en diciembre. El día 6 de octubre vamos a hacer una rueda de prensa en la ciudad o el pueblo de Mazunte, que es pueblo mágico que está en la costa de Oaxaca. Y vamos a hacer un anuncio oficial del lanzamiento de La Trapecista, que el Ayuntamiento de Santa María Tonomeca me ha invitado para hacer este anuncio. Y a ver, yo creo que para el mes de diciembre va a estar en el mercado mexicano. Pero no tiene ninguna relación cada uno de estos No tiene libros. nada que ver, es un thriller, un thriller psicológico y no tiene nada que ver con la historia. De hecho, casi toda la trama transcurre en Tijuana y en Mazunte. ¿Qué le dirías a los jóvenes a propósito de que estarás el día de mañana en el arranque de esta feria del libro aquí en nuestra institución? Sobre todo para que, bueno, pues es un mercado complicado, con tanta tecnología, a lo mejor, para que no se desanimen y que sigan tus pasos, por ejemplo. Yo creo que no solamente los escritores lo tenemos difícil, yo creo que cualquier artista, ¿no? Incluso hasta una persona que hace malabares. Si estudiamos la historia, por ejemplo, en esta época, en el siglo X, la gente más valorada eran los poetas, los escritores, los cantantes. Hoy en día no es así, porque el cantante, de hecho, ya no vende CDs. El cantante tenía que hacer conciertos. Y a ver cuánta gente va al concierto, a ver cuánta gente paga 500 pesos por un boleto. Entonces es un mercado muy complicado para muchos artistas, lo que usted ha dicho, ¿no? Cada vez hay menos interés porque tenemos mucha tecnología, entonces lógicamente la gente ahora hoy en día prefiere estar en su iPhone checando su Facebook, entonces es muy difícil luchar contra eso. Entonces lo que tenemos que hacer es basarnos en el 1% del público que realmente lee, y de ese 1% de la población que lee, ¿qué porcentaje de ese 1% compra libros? Pues un 10%. Entonces estamos hablando de un 10% del 1% de la población. Entonces siempre tienes que sacar un producto muy atractivo. Hemos tenido muchos ejemplos este año de libros que han funcionado súper bien y han vendido millones de libros en todo el mundo. Entonces la aspiración de cualquier escritor es llegar a ese nivel, sabiendo que es muy difícil. Yo creo que cuando pienso mi carrera, que ha sido muy corta, solamente 2 o 3 años, yo creo que he tenido mucha suerte. El hecho de que me han invitado aquí a Aguascalientes a presentar el libro es para mí una bendición, ¿no? Doy gracias a Dios por eso y no me puedo quejar, estoy muy contento con eso. Mi mayor consejo para los jóvenes, que lean. Es súper importante que lean.
Yo creo que los jóvenes de esta generación, lógicamente, tienen muchas aptitudes que no tenemos nosotros. Pero lo que han perdido mucho es la imaginación, porque dependen tanto del iPhone Todo y del está iPad accesible. para sacar la información que no saben pensar por sí mismos. Entonces están perdiendo esa facultad de la imaginación. Entonces mi mayor consejo para ellos es que lean, lo más importante. De hecho, mucha gente me pregunta, oye, quiero escribir un libro, ¿cuál es el mayor consejo que me das? Lee. O sea, cuando un escritor intenta escribir un libro y no lee, se nota después de 4 páginas, porque no tiene sustancia, no tiene fundamento. Muy bien, pues Sí. felicidades. Muchas Muchísimas gracias. Gracias por la haber estado. invitación, Al encantado contrario. de estar aquí. Nosotros Muchas también gracias. encantados de recibirte. Revise el programa de actividades de la Feria Universitaria del Libro. Está ya a su alcance en la página de internet de nuestra institución para que no se vaya a perder los detalles, sobre todo esta presentación que es mañana, para que pueda pues conocer, por supuesto, al autor, convivir con él, platicar con él, que narre su experiencia, en fin, todas estas actividades que enriquecen, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas nuevamente. gracias. Vamos a hacer Gracias. una pausa, no se vaya, regresamos con más.